En febrero de 1976, en cercanías de Puerto Edén, el transporte Aquiles de la Armada de Chile prestó ayuda a miembros de la comunidad cahuéscar, una historia que se perdió en el tiempo y que hoy escuchamos de su protagonista. Mi nombre es Aquiles Alejandro Vargas López, nací en el buque Aquiles. Bueno, la historia de la infancia más que nada fue con mis amigos, de los vecinos, que yo le contaba que yo nací en un buque. Entonces muchos de mis amigos no creían que nacía en un buque. Entonces mucha gente me preguntaba mi nombre, ¿por qué el nombre Aquiles? Y ahí empezaba a contar mi historia, que nací en un buque Aquiles, en los canales en Puerto Edén. Y después ya con el tiempo empecé a contar lo de que mi papá me decía del buque, que llegaba el capitán o el comandante del buque a Puerto Edén cada 3 meses o cada 4 meses y pasaba a visitarme a Puerto Edén así como en los años 78, 80. Eso fue más o menos en esa época que mi papá me cuenta esa historia. Y de ahí estuvimos viviendo en Puerto Edén hasta los años 82 y que mi mamá y mi papá se trasladaron a Punta Arenas. Una historia que pasó a su familia y que comenzó a ser un mito. Mira, yo recuerdo, estábamos pololeando y en ese momento era mi pololo, que ahora es mi esposo, me contó esta historia de que él nació en un buque, en el buque Aquiles. Y claro, era curioso porque coincidía, pues si él se llama Aquiles, el buque Aquiles, y yo siempre le creí del primer momento. Era una linda historia y que después con los años se traspasó a la familia, en este caso nuestros hijos. Y era una constante en la casa porque él siempre nos contaba, ¿sabes? Yo nací en un buque Aquiles, que esto y lo otro. Y era chistoso porque después ya le decíamos, ya, pero como que siempre es lo mismo, siempre cuenta la misma historia y al final se aburre, muy repetitivo. Pero así, y con el tiempo nació la inquietud de buscar más información. En eso siempre lo apoyamos, pero era casi imposible porque hay que tener redes, contactos y todo eso. Una entrevista del comandante en jefe de la Tercera Zona Naval contra el almirante Jorge Castillo, en el marco del Mes del Mar 2025, dio un renovado impulso a su historia. Bueno, en el programa yo estaba tomando mate, como le dice, y escuchando la radio, y escuchando un programa de historia del Mes del Mar. Y empecé a escuchar y ahí se prendió una ampolleta, como se puede decir, y me fui a la radio. Porque estaba hablando sobre los canales neutrales. Y ahí dije yo voy a hablar con el almirante, que estaba el almirante, el historiador de la Armada. Y ahí fui para la radio. Me acerqué, dejé todas mis cosas que estaba haciendo y me fui a la radio a hablar con el almirante. Estábamos un día en la casa haciendo nuestras cosas habituales. Yo estaba lavando la loza, recuerdo, y entra a la cocina así como rápido y me dice, Sandra, voy a ir a la radio porque quiero hablar con el almirante. Y yo le digo, ¿qué? Y quedó así como, ¿qué está pasando? Y yo le digo, bueno, será algo importante, así que ya, fue. No estábamos muy lejos de la radio, pero igual, se fue rapidísimo para alcanzarlo. Y después, a la vuelta que llega a casa, me cuenta que había ido a hablar con el almirante a ver si podían, a través de él y el historiador que estaba ese día en la radio, ayudarlos a hacer la búsqueda de su historia del nacimiento en el buque Aquiles. Bueno, estaba yo, ingresé a la radio esperando que termine el programa. Ahí quedan como 5 minutos más o menos para que el programa termine y el encuentro fue... Le conté al almirante que yo nací en un buque Aquiles y ahí empezó la historia que le conté. Ese encuentro fue muy especial porque el almirante me miró a los ojos y me quedó mirando bien fijamente y como que se emocionó el almirante.
sentí esa sensación ahí en el almirante. El encuentro produjo una larga investigación, encontrando la Armada de Chile el registro de la bitácora, el cual señalaba el histórico momento. Entre Puerto Montt y Punta Arenas se recaló sobre las máquinas a Puerto Edén, donde se embarcaron las señoras Ana Muñoz Miranda y Nora López Molinari, ambos en estado de gravidez avanzado. El 26 de febrero, a las 0300 horas, se constató que la señora López presentaba síntomas de parto, por lo que fue internada en la enfermería del buque, donde fue posteriormente intervenida por el oficial de sanidad, quien llevó a cabo una cesárea, produciéndose el nacimiento de un varón, encontrándose ambos pacientes en regular estado, siendo después internados en el Hospital Naval de Punta Arenas, donde se recuperaron en forma satisfactoria. El varón recién nacido, conforme a la tradición naval, fue bautizado con el nombre de Aquiles Alejandro Vargas López, siendo apadrinado por el buque. La Armada de Chile organizó el 3 de noviembre del 2025 una sencilla ceremonia, entregando a Aquiles Vargas el histórico documento de su nacimiento. Para mí es súper importante y me llena de orgullo porque yo miro a mi esposo y en el momento que el historiador lo llamó, él se emocionó. Se emocionó porque para él no es solamente que haya nacido en el buque Aquiles, hay toda una historia familiar, hay un entender también el sacrificio que hubo detrás de esto, que su mamá haya traído a un hijo en un barco en esos años, en el año 76, remontarse a eso debe haber sido bien esforzado, bien fuerte igual, la travesía y todo. Así que no, a mí me emociona, yo me emociono mucho de saber de que estamos acá ya, de estar hablando de esto, así para mí es súper importante y emocionante y me enorgullece mucho. Me siento muy contento, orgulloso que esta historia quede como escrita igual. Esta es una historia escrita en los canales australes.